Muy bien, en el video de hoy vamos a demostrar la derivada de la función seno. Veamos lo siguiente. Para poder demostrar la derivada de la función seno nos vamos a apoyar de algunas propiedades. Una de ellas es una propiedad y una identidad trigonométrica y ya sabemos que el seno de la suma de dos ángulos es igual a la suma del producto del seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Esta es una identidad trigonométrica. También vamos a trabajar con la definición de derivada y antes de avanzar vamos a recordar un poquito qué significa geométricamente esta definición. Tenemos aquí una curva que me representa una función, puedo llamar función f de x. Tenemos aquí la definición de dependiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Es el incremento y sobre el incremento x. Es decir, por cada unidad que avanzo horizontalmente, ¿cuántas unidades nos desplazamos verticalmente? Veamos lo siguiente. Tenemos esta curva, la función f de x, un punto de esta función cuyas coordenadas x y la imagen de x. Tenemos un segundo punto que lo llamé B, su coordenada x del punto B y su imagen. La distancia horizontal entre ambos puntos yo la llamé h. Bien, por estos dos puntos pasa una recta, única recta, y vemos que esta recta es secante a la curva. Pero ¿qué sucede si la distancia horizontal entre estos dos puntos disminuye? Vemos que la pendiente de esa recta, es decir, la inclinación de esa recta, va cambiando. Pero ¿qué sucede con esa recta cuando la distancia horizontal entre estos dos puntos, es decir, el incremento, es cada vez menor y llega a un punto que tiende a cero? Cuando esa distancia horizontal entre esos dos puntos tiende a cero, entonces esa recta que era secante a la curva ahora es tangente a esa función. Cuando digo que tiende a cero esa distancia, estoy hablando de un límite. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos expresada la pendiente de la recta con las coordenadas de sus puntos. El punto B tiene coordenada x más h. ¿Por qué llamé x más h y no xb? Porque si a x le sumo el incremento h, puedo decir entonces que el valor de esta coordenada es x más h y su imagen es f de x más h. Entonces, es esta la representación que elijo para trabajar con la fórmula de la pendiente de una recta. Ahora bien, si este incremento que llamé h tiende a cero, estamos hablando del límite cuando x tiende a cero de la función incrementada menos la función sobre h, que es esa distancia, y este resultado lo que nos da es la pendiente de esta recta, que es tangente a la función. Entonces, geométricamente es lo que nos está expresando la definición de derivada. Sigamos entonces con la demostración del seno de x. También nos vamos a apoyar con una de las propiedades del límite que nos dice que el límite, cuando x tiende a un valor de la constante por función, la constante la sacamos fuera del límite y lo que le vamos a calcular el límite es simplemente a la función. Bien, tenemos entonces la función seno de x y vamos a demostrar por qué su derivada es el coseno de x. Para ello vamos a trabajar con la definición de derivada.
Pero vemos que en esta definición tenemos la función con un incremento. Por lo tanto, vamos a ver que esa función seno de x con su incremento se vuelve en seno de x más h. Ya tenemos las dos funciones que vamos a colocar en la definición de derivada para calcular el límite, pero observamos que tenemos el seno de la suma de dos ángulos, por lo tanto voy a trabajar con la identidad. Resolvemos este límite y aquí lo que tenemos que mirar es lo siguiente. Tenemos aquí un término en donde tenemos seno de x y tenemos un segundo término con seno de x. Lo que vamos a hacer entonces es agrupar y extraer factor común de seno de x. Entonces reescribimos el ejercicio. Vemos que nos queda entonces una suma de dos funciones. Vamos a trabajar entonces con propiedades de límites que nos dice que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus límites y es de esta manera como lo vamos a representar. Seguimos trabajando entonces con las propiedades de límite que nos dice que si tenemos constante por función, la constante sale afuera del límite. Y acá, ¿cuál es la constante? Seno de x. ¿Por qué? Porque estamos calculando el límite con la variable h. En este caso, nuestra variable es h. Todas las funciones que no sean en función de h se consideran una constante. Vemos entonces que seno de x es constante, coseno de x es constante. Por lo tanto, aplicamos propiedades de límite, sacamos la constante y lo que vamos a calcular es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión y el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Recordamos una propiedad de límites trigonométricos que nos dice que el límite cuando x tiende a 0 del cociente entre el seno de x y x, este límite da 1, y el límite cuando x tiende a 0 entre el cociente de coseno de x menos 1 sobre x da 0. Aquí tengo un error de tipeo, esto es coseno, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta entonces estas dos propiedades de límite, vamos a calcular el límite de cada una de estas dos funciones, quedándonos entonces que la derivada es el seno por el límite que nos da 0 más coseno de x por, resolvemos el límite que es 1. Resolvemos entonces todos los cálculos y llegamos a la demostración que la derivada del seno es coseno de x, trabajando siempre con propiedades de límites y tomando la definición de derivada. Es así como llegamos a la demostración. Les recuerdo que si tenés un ejercicio, un tema en particular y quieres que yo te lo explique, me puedes escribir a mi correo y te llegará tu propio video en forma gratuita. Te pido que te suscribas y que me des un lindo like.